Bueno, ayer entre las medidas que se anunciaban había expectativa porque nos sorprendimos un poco, ¿no? Se anunciaron algunas medidas más de las que esperábamos de parte del gobierno nacional. Hablamos de lo que decían en relación a el decreto nuevo que justamente amplía algunas actividades. Y en este anuncio que en algunos casos nos sorprendía, sí se esperaba que se hablara de el retorno de más público a las canchas, ¿no? Del público finalmente que va a tener hinchas, ¿no? Ya hubo una prueba piloto, fue con el partido de la selección argentina, recordemos, en el marco de las eliminatorias, pero había expectativas. ¿Para cuándo? Era la pregunta y finalmente sucedió y se dio una respuesta. Hay muchas ganas de volver a las canchas, esto sucedía hace un tiempo. La pregunta es cómo se va a volver, cómo será el protocolo. Lo vamos a hablar con Federico Chiapeta, que es subsecretario de Deportes de la provincia de Mendoza y a quien tenemos en línea. Federico, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien. Me imagino que ustedes ya vienen trabajando con protocolos desde hace un montón de tiempo, pero digo, esto apura todo, ¿no? Los nuevos anuncios. Sí, apura todo porque nosotros estábamos, como bien sabe usted, y había anunciado ya el gobernador hace varios meses, estábamos con público en el deporte amateur. Recuerda usted que después nos adherimos al DNU nacional hasta 1000 personas en espacios públicos, de 250 en estadios cerrados, y veníamos muy bien, pero la verdad que como comparto la sorpresa que usted tuvo con nosotros también. Nosotros de golpe nos encontramos sin ninguna consulta, sin ningún aviso previo, que se liberaba prácticamente no se sabe aún, ¿no? Por el momento son anuncios, se habla de un 50% de aforo. Muchas cosas se anunciaron con respecto al público ayer. Nosotros vamos a esperar, como siempre dice el gobernador, el DNU, leer el decreto y a ver cuál es el alcance que tienen esos anuncios, concretamente con respecto al público en los estadios. Pero evidentemente lo que sí es un hecho es que van a aumentar notoriamente, ¿no? Vamos a tener mucha gente o más gente, por supuesto, de lo permitido hasta ahora en los estadios, sobre todo de fútbol, que es la gran noticia para todos, porque el resto del deporte amateur, con 1000 personas, estábamos bien, ¿no? Relativamente bien, casi no había inconvenientes de dejar gente afuera, es lo que habitualmente va más o menos a cualquier deporte amateur de la provincia. Así que bueno, sorprendidos y esperando cuándo se implementa, porque parece que es a partir del 1 de octubre, es lo que han anunciado. Vamos a ver el DNU, y esperando a ver el aforo, porque nosotros lo que tenemos acá concretamente son los clubes de fútbol que compiten en AFA, Godoy Cruz en la Superliga, los del Nacional como Gimnasia Independiente, Maipú, el resto de los clubes que también convoca gente en el Federal, y creo que ahí va a estar la diferencia, y expectantes a ver cuáles son los protocolos y el número concreto del aforo. Federico, obviamente pensando un poco en lo que se viene con los controles, además que tienen que llevar a partir de esa posibilidad de ingreso de público, también hay una sobreexigencia, ¿no? De más seguridad, me imagino, por el hecho de controlar cómo va a ser, que se cumplan las medidas sanitarias. Digo, hay también un trabajo extra que se hace a partir de estas actividades que se van liberando de a poco, ¿no? Sobre todo en lo deportivo para ustedes. Seguramente, no lo tenemos claro, pero evidentemente va a ser así. Creo que la logística va a ser mucho más cara. Evidentemente el distanciamiento, ¿no? Puede ser que lo que hay que entender es que bueno, es obvio, ¿no? Que la pandemia existe, que esas medidas hay que mantenerlas. Se hablaban cosas que no quedaban muy claras, como tapaboca sí, tapaboca no, que cuando estoy solo. Ha sido, creo que un anuncio muy rápido y muy ambiguo. Con pocos detalles, además. Claro. Evidentemente, si todavía la pandemia existe, que es real, no se acabó la pandemia por un decreto, vamos a tener que mantener medidas de distanciamiento, entiendo yo, además del límite de gente. Por lo tanto, va a ser casi imposible, ¿no? La verdad, es imposible controlar. Doy un ejemplo. En un estadio como el Malvinas, que tiene 41.000 espectadores y el aforo es la mitad, estamos hablando de 20.000, un poquito más de 20.000, en una popular, ¿no? Imaginémonos la situación del fútbol. En una popular, ¿cómo hacemos para controlar el distanciamiento? Va a ser, creo que casi imposible. O sea, por lo tanto, va a haber que trabajar mucho, blanquear la situación, bajar tranquilo a ver qué se puede cumplir y qué no, y no dejarnos llevar por un anuncio rápido para conformar a mucha gente o que suena muy lindo. Vamos a tener que trabajar mucho, seguramente los clubes,
y del Estado, por supuesto, en los controles, a ver hasta dónde se puede llegar y ser realista, no, a ver qué se puede llevar adelante y no decir, bueno, metemos la mitad de gente, 20.000 personas, porque creo que es imposible hacerlo con distanciamiento y con los protocolos que corresponden, me parece a mí. Hablando de eso, distanciamiento, protocolo, las condiciones de los lugares físicos, había mucha expectativa porque a partir de los anuncios a nivel nacional dicen, bueno, el superclásico, pero si es a partir del 1 de octubre, hay partidos que se van a dar desde el 1 de octubre y Godoy Cruz estará jugando el 2 de octubre un partido. La pregunta es, ¿dónde y si ya va a ser así con esa posibilidad del 50%? Porque había dudas de en cuál lugar iba a ser la sede de este partido. Sí, entiendo la pregunta porque ayer algunos lo dan como un hecho de que jugaban en el Malvinas. Uh-huh. Ellos tienen un problema de habilitación que es de público conocimiento del estadio del Gambarte, de habilitación de las tribunas, ¿no? Para que pueda ir esa cantidad de gente que estaría permitida. Creo que bueno, que tendrían que pueden venir acá, pero no hemos hablado formalmente con los dirigentes del club. Creo que ellos también han sido cautos y estarán esperando con AFA, con el gobierno nacional, cuáles son las medidas concretas en cuanto a foro y demás, pero evidentemente en esa cantidad de público creo yo que no pueden, y el Malvinas está preparado por supuesto para eso. ¿No? O sea que es una posibilidad. Sí, es una posibilidad. Es una posibilidad que jueguen acá en el Malvinas. Bueno, hay que tener presente esto, digo, sobre todo por los hinchas, porque está claro que no hay digamos, la cancha que ellos tienen no reúnen las condiciones, como decía usted, hacía referencia, no tienen habilitación y con una capacidad ya del 50% del aforo para los hinchas, evidentemente ya tienen que pensar en otro escenario. Por eso también lo queríamos consultar, Federico, pensando en esto. Y está claro que la logística que hacía referencia usted va a ser mucho más cara. En ese caso, ¿cómo trabajan con la logística? ¿Quién se hace cargo de el financiamiento de esa logística? El club, en cualquier club, no solamente Godoy Cruz, pero hablando de Godoy Cruz concretamente, que podría jugar el 2 de octubre, como siempre ha hecho el club, alquila el Estadio Malvinas Argentinas y ellos se hacen cargo de todo lo demás, ¿no? Desde la seguridad, por supuesto, de los servicios extraordinarios que da el ministerio, pero que ellos lo pagan, los controles para ingresar, bueno, todo. Nosotros le damos el estadio en óptimas condiciones y así lo deben entregar. Todo lo demás es responsabilidad del club que alquila. Pero por supuesto, a ver, no nos queremos desentender. Claro. En caso de que sea lo que podamos colaborar, lo vamos a hacer, por supuesto, y sobre todo en esta situación especial, ¿no? Porque no es lo mismo de lo que pasaba antes. En esta situación especial, sin decir qué, porque no sabemos, no tenemos en la mano cuáles son los protocolos, ni aforos, como le comentaba, veremos en qué podemos colaborar, por supuesto, porque nosotros queremos, obviamente, que se cumplan los protocolos, que jueguen en nuestro estadio, pero vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Pero la responsabilidad en general, primaria, es del club que alquila. No, y además teniendo en cuenta con esto que decía usted de que la logística es diferente, hay clubes que económicamente por ahí atraviesan situaciones difíciles y es una exigencia un poco mayor, económica, por supuesto. Claro, entiendo que por eso no quiero adelantarme, quiero ver bien cuáles son las exigencias de los protocolos para el público, pero claro que es mucho más costoso. Ellos tienen que hacer una ecuación en cuanto a recaudación, que es el total, y los costos que tienen en logística. Eso es una ecuación que hace cada club, ¿no? Ellos seguramente lo tienen más claro. Federico, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. No, por favor, un placer. Que tengan un buen día. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Federico Chapeta, subsecretario de Deportes de la provincia de Mendoza, dándonos algunos detalles. La posibilidad está, ¿no? 2 de octubre, el Tomba juega un partido, las medidas empezarían a regir a partir del 1 de octubre, son cautos todavía, y bueno, a partir de esta situación de que se habilitaría el 50% del aforo de hinchas, hay muchas posibilidades de que Godoy Cruz pueda jugar en el Malvinas Argentinas.